La noche del 24 de febrero, tanques y tropas rusas invadieron el territorio ucraniano, específicamente en la región del Donbass, en donde ya había un conflicto abierto desde el 2014. El argumento de Moscú fue que llevaba a cabo esta operación militar especial por las amenazas que representaba el gobierno que había en el poder o que hay en el poder en Kiev y las aspiraciones de ese país de entrar a la OTAN. Pero tiempo después, el presidente Vladimir Putin afirmó que todo hacía parte de una estrategia para forzar un cambio de orden mundial. Escuchemos. Pero me gustaría señalar que ya han perdido desde el comienzo de nuestra operación militar especial. Porque el comienzo de la misma significa el comienzo de un colapso fundamental del orden mundial en el estilo estadounidense. Este es el comienzo de la transición del egocentrismo americano globalista liberal a un mundo verdaderamente multipolar. ¿De qué se trata entonces ese nuevo orden mundial? ¿Qué papel quiere jugar Rusia y qué papel quiere jugar el presidente Putin en ese nuevo escenario? Lo cierto es que por el momento parece que la estrategia de Rusia está ganando terreno poco a poco. ¿En qué sentido? Han conquistado buena parte del este de Ucrania, han proclamado o ayudado a proclamar la independencia de dos repúblicas populares, Donetsk y Lugansk. Europa prácticamente está en jaque a nivel energético por el suministro de gas y eso que el invierno todavía no ha comenzado en el viejo continente. Y el mundo también está al borde de una hambruna gracias a las sanciones internacionales que pesan sobre la economía rusa, lo que no permite que el resto de los países puedan comprar fertilizantes rusos. Eso entonces, ¿qué provoca? Pues que vaya a haber en unos pocos meses unas malas cosechas. Y ni qué decir pues del bloqueo que tiene Rusia a las exportaciones de granos y de cereales ucranianos y de los puertos en el Mar Negro. El mundo entero se está viendo afectado por este conflicto y por estas aspiraciones rusas de una u otra manera. ¿Está el presidente Putin entonces logrando poner al mundo de rodillas? A estas declaraciones de intentar conformar todo este nuevo orden mundial, por supuesto, también se pronunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su gira por Medio Oriente. Estas fueron sus palabras. Estados Unidos y cada uno de los países alrededor de esta mesa son una parte esencial de ese orden, porque rechazamos la fuerza bruta para cambiar las fronteras. Cuando todo el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, más Egipto y Jordania, votaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar la invasión rusa a Ucrania, fue un momento decisivo. Demostró que los valores fundamentales de soberanía e integridad territorial son verdaderamente universales. Y quiero ser claro, apoyar un orden basado en normas no significa que siempre tengamos que estar de acuerdo en todas las cuestiones, pero significa que nos alineamos en torno a los principios básicos que nos permiten trabajar juntos en los desafíos globales más urgentes. Entonces, preguntas, en ese orden mundial, ¿cómo concibe las cargas políticas? ¿Cuál es el balance que quiere hacer el presidente Putin? ¿Es un modelo en donde la democracia y las libertades son garantes? Porque Rusia claramente no es el principal exponente de democracia y de garantías de libertades. En realidad, ya prácticamente nadie lo es a nivel mundial, pero hay matices, digámoslo de esa manera. En ese nuevo rompecabezas y equilibrios de fuerzas a nivel mundial que quiere hacer Putin, ¿dónde queda China? ¿Dónde queda América Latina? ¿Qué tanto de esto es un discurso de propaganda, de estrategia por parte del Kremlin o es un gran plan a gran escala con una durabilidad en el tiempo? Hoy en el debate de France 24 está Vladimir Putin provocando un nuevo orden mundial. Para analizar este tema saludamos a Lajos Sazdi, él es analista de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos de Fuerzas Terrestres, Navales, Aéreas y Espaciales rusas. Es también profesor adjunto de la Universidad Interamericana en la isla de Puerto Rico, precisamente se encuentra allí en la ciudad de San Juan. Y a esta conversación se une desde Tartu, en Estonia, se une Iván Klisic, él es analista internacional e investigador de la Universidad de Tartu. Ustedes también hacen parte de esta conversación, dejen todas sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen sus comentarios es numeral el debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming. Saludo también a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa que ya están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn.
Pues muy bien, doy inicio entonces al programa saludando a Lajos Sasdi en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, y haciéndole la primera pregunta como punto de partida para conocer posiciones de los invitados. Lajos, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Y le parece a usted entonces que la estrategia del presidente Putin está dando frutos poco a poco, está consiguiendo esa ruptura de un orden mundial como lo ha llamado él? Bueno, hay una situación ciertamente de guerra, de conflicto, que iniciándose en Ucrania tiene, como ustedes pues están mencionando, unas consecuencias a nivel global, ¿no? La subida de los precios de los alimentos, la carestía de los granos, por ejemplo, ucranianos y también rusos, el tema de la subida de los precios de la energía, etcétera. Pero yo diría que en todo caso hay una reafirmación, por un lado, el lado geopolítico. Estados Unidos está logrando, de momento, el que haya una mayor colaboración euroatlántica en cuanto a la Alianza Atlántica. Ha aumentado de número Suecia, Finlandia, hasta los suizos. La opinión pública está interesada en colaborar más con la OTAN. La Unión Europea ha adoptado un frente común, estrechas relaciones con Estados Unidos, Grupo de los Siete, Australia, Japón, por ejemplo, ¿no? En el Pacífico, Corea del Sur. Así que, por un lado, en el lado geopolítico, creo que es un desastre hasta cierto punto para Rusia, geoestratégico. Sí. En lo militar, puramente, están empantanados los rusos en Ucrania. El plan de Rusia era rápidamente ganar en pocos días, y mientras más se alargue esta guerra, militarmente le va a ir peor a Rusia, porque una cosa es que Rusia esté cobrando más o ganando más dinero por la subida de los precios del petróleo y el gas, y le está vendiendo mucho a la China, mucho a la India, menos obviamente a Europa, pero otra cosa es la condición de las fuerzas militares. Se están quedando sin equipo militar moderno, se están quedando sin tropas también. Tendrían que hacer una leva masiva que al parecer no han querido hacer porque no lo declaran como una guerra formal, los rusos. Entonces, a eso pues se estrechan los lazos de Rusia y de China, se estrechan los lazos de Rusia e Irán. O sea, yo diría que por un lado hay una nueva bipolaridad geopolítica. Occidente por un lado y lo que llamaría el bloque euroasiático continental. Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Siria y claro, pues la India es digamos que neutral, pero se entiende pues con la Rusia también. Así que tenemos esa división del mundo que es reafirmar unas fisuras que ya existían, pero que se hacen más prominentes por esta guerra. Claro, Lajos. Le doy ahora la palabra a Iván en la ciudad de Tartu, en Estonia, punto de partida. Iván, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Le parece a usted que esta estrategia está poco a poco ganando terreno, ese intento de esa ruptura a nivel mundial que está provocando este conflicto en Ucrania, se está logrando? Sí, en efecto, pienso que la guerra en Ucrania es la estrategia de Putin, su nueva invasión a Ucrania. Por el momento depende de quebrantar la voluntad del lado occidental, de la coalición occidental en su apoyo a Ucrania, y lo está haciendo de diversas maneras, como restringiendo el acceso a energía, restringiendo el acceso mundial a granos y fertilizantes, tanto de Rusia como de Ucrania, intentando encontrar todas las fisuras posibles para resquebrajar la coalición occidental. Por el momento, en efecto, la coalición occidental se mantiene unida y han logrado superar muchos de los obstáculos que anteriormente tuvieron en cooperar al respecto de Ucrania y al respecto de Rusia. Pero Putin piensa, o por lo menos podemos deducir, que él está contando con que el tiempo está de su lado. No obstante, como Lajos mencionó, militarmente la situación es más compleja que ello. Por el momento es una guerra en la que ambos lados intentan cansar al oponente y derrotarlo, resquebrajando la voluntad de luchar y resquebrajando su capacidad de seguir luchando con el mismo ritmo. No obstante, la lucha en el terreno, según cambie y se transforme, puede también cambiar los objetivos políticos de ambos lados y de objetivos de corto plazo que pueden
Sí. obtener. Iván, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. En algunas declaraciones que ha dado el presidente Putin, él habla de un mundo que en esta altura, en el momento de la coyuntura en el que estamos, es un mundo unipolar. ¿El mundo en este momento es un mundo unipolar en donde Estados Unidos es el país que lidera? ¿O porque se hablaba de un mundo multipolar, se hablaba de ese rompimiento de la bipolaridad que había cuando cayó la Unión Soviética y se terminó la Guerra Fría? ¿Se está hablando de un mundo unipolar en este momento? ¿Y por qué Rusia lo ve de una forma unipolar? ¿Simplemente porque las condiciones no juegan a favor de ellos? Pienso que la guerra que hoy estamos viendo y varias transformaciones del sistema internacional que han estado acumulando, en efecto nos empujan a un mundo diferente al que vimos hace una o dos décadas. El mundo unipolar, donde la supremacía de Estados Unidos era tangible en múltiples rincones del mundo. Pero pienso que el mundo en el que entramos no es el mundo multipolar del que Putin habla. Pienso que es un mundo que la coalición occidental, Estados Unidos, van a seguir teniendo un enorme peso, pero va a haber más y más países con capacidad de cambiar las circunstancias locales o regionales según sus intereses y sus valores. No obstante, la potencia occidental va a mantenerse como una referencia en todo el mundo, verdaderamente. Y pienso que la guerra en Ucrania, si fuera un mundo verdaderamente multipolar, la capacidad de Occidente de actuar y de actuar de manera decisiva en varios elementos no sería tan tangible como lo es hoy en día. Sí. Layo, su opinión de estas palabras que dice el presidente Putin. Un mundo unipolar, y también está la opinión de Iván. Usted ya mencionaba que aquí se estaban armando prácticamente dos bloques. ¿Cuál es entonces su opinión? Profundice ahí, por favor. Bueno, podemos decir que en términos de poderío militar y también hasta cierto punto poderío económico en cuanto a recursos, por ejemplo, energéticos, Irán con su gas natural, su petróleo, aún con las dificultades de exportarlo, Rusia con sus grandes recursos naturales también, hay, digamos que, una cuestión de multipolaridad en cuanto a focos, por ejemplo, de resistencia a Estados Unidos. Pienso en Irán, pienso en Corea del Norte, pienso en la China como rival, pero también es socio, no hay que olvidarlo, socio comercial muy importante de Estados Unidos, la otra cara de la moneda, Rusia ahora enfrentada completamente a Occidente en ese sentido. Podemos decir que hay una multipolaridad, pero, y claro, menciono otras cosas como el BRICS, ¿no? Este bloque geopolítico con Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, quieren admitir ahora Argentina, pero por ejemplo Argentina, que tiene muchos recursos, pero anda en una situación económica muy precaria. O sea que hay que ver también, ¿no? Pueden ser países muy grandes, con mucha población, muchos recursos, pero no tienen quizá el mismo poder económico. Y por otro lado, pienso que quizás es todavía un mundo unipolar en lo financiero, en lo monetario, porque está el tema de la subida de las tasas de interés por la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que ha hecho que el dólar adquiera más valor. Creo que también la libra esterlina, el caso de los británicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las monedas de otros países, como países en Sudamérica, tengo entendido, el precio del peso colombiano, en Chile también, el peso argentino han caído ante el dólar. El dólar atrae más inversión de inversionistas del mundo y las monedas nacionales de países importantes pues adquieren menos valor adquisitivo y eso tenemos la inflación, el alto precio de las importaciones. O sea que por esos efectos macroeconómicos de que no se puede decir que, bueno, Estados Unidos está moviendo los hilos y está obligando que las monedas bajen. No, es el mercado. El mercado. Y ante esos efectos diría que todavía el dólar, a pesar que Putin y la China están intentando, Irán también, de no utilizar el dólar en sus transacciones, y el BRICS me parece que es un objetivo de algunos de sus miembros, ¿no? De tener transacciones con otra moneda que no sea el dólar, Claro, pero aún sí. así el dólar tiene peso. O sea que diría que depende en qué dimensiones estamos hablando. En el término monetario diría que todavía es bastante unipolar. Quizá no es puramente unipolar, pero tiene bastante peso. En términos geopolíticos, militares, hay una multipolaridad y claro, hay una bipolaridad, diría yo, que acabo ya,
se está Sí. formando entre esos dos bloques. El bloque euroatlántico, que incluye también Australia, Japón, Singapur, diría yo, Taiwán, Corea del Sur o otros aliados, y está claro el bloque que yo le llamo el bloque continental euroasiático, las potencias marítimas versus las potencias continentales del viejo mundo. Sí. Interesante ese punto. Lajos, paso a preguntarle a Iván en Estonia, ¿cómo podría ser, dependiendo del análisis que usted pueda hacer al respecto, ese orden mundial que está buscando Rusia? ¿Cómo puede ser ese orden ideal que tiene Moscú, que supuestamente está tratando de promover, de lograr, de fomentar? ¿Cómo serían ahí las cargas? Desde hace ya varias décadas, por lo menos dos, ante todo bajo el gobierno de Putin, Moscú ha estado promoviendo la idea de un mundo multipolar en el que hay una básicas reglas de relaciones internacionales apegadas a la ONU ante todo, pero realmente el mundo estaría gobernado a través de las grandes potencias y sus regiones inmediatas. Rusia sería la primera potencia en torno a Eurasia, digamos, el espacio euroasiático, entre Europa y Asia. China sería la potencia en el este asiático. Y podemos seguir pensando de esta manera, en Estados Unidos, en América del Norte, etc. No obstante, esta visión, digamos, la visión es promovida por Rusia bajo la idea que sea un orden más democrático, porque según ellos no sería gobernado desde normas exportadas desde Occidente. No obstante, hay que pensarlo que un mundo así sería gobernado por potencias regionales sin recursos, sin que los países más pequeños y más los países más pequeños quedarían a merced de estas potencias Sí. regionales. Lo vemos claramente con el caso de Ucrania, pero no solamente en el caso de Georgia, un país que estuvo en guerra con Rusia ya en 2008, y lo podemos ver en más ejemplos así, en el que países pequeños están a la sombra Sí. de sus vecinos más grandes y por lo tanto dependen más de un régimen internacional con algunas reglas y órdenes que permiten la participación de otros países en ejercer estos derechos. Sí, Lajos, y para terminar de construir esta estructura de este supuesto orden mundial que busca Rusia, ¿qué otros componentes añadiría usted? En resumen, Iván ve como unas potencias regionales que controlan los países de periferia. Es un poco los movimientos que ha hecho Rusia tratando siempre de gobernar de una manera rígida y de mantener su zona de influencia, sobre todo en las exrepúblicas. Vemos países que, pese a que son independientes, alrededor de Rusia siguen siendo muy dependientes en muchas cosas de Moscú, tipo Tayikistán, Armenia, después de la guerra de Nagorno-Karabaj, depende de su defensa prácticamente porque está entre Turquía y Azerbaiyán. El mismo caso de Kazajstán, que no logra todavía abrirse del todo a Europa porque Rusia siempre se pone en el medio. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es una situación en la cual hay una rivalidad ahora. Yo pienso que se va a intensificar, pero es solo mi especulación. Ahora la atención se centra en Ucrania y claro, la entrada de Moldavia, Moldova en la Unión Europea, incluir a Georgia también, sobre todo después de la guerra, la invasión rusa del 2008. Y claro, has mencionado Asia Central. Ahí uno diría que está firmemente el control de Rusia, pero también la influencia china, por ejemplo, en la Organización de Cooperación de Shanghái, pero al mismo tiempo habría que pensar la situación rusa, ¿qué va a pasar? Porque de momento hay una guerra en Ucrania. Yo diría que esa guerra es la OTAN a través de Ucrania, apoyando a los ucranianos, contra Rusia, porque a la OTAN no le conviene que Rusia se trague a Ucrania, que es la intención, en mi opinión, de Vladimir Putin. Por otro lado está, pues, la cuestión de Bielorrusia, que va a ser Lukashenko, dictador, en mi opinión, aliado de Rusia, va a Putin influenciarle para atacar a los países bálticos, a Lituania, tratar de cortar la brecha de Suwałki que conecta Polonia con Lituania y con el resto de los países bálticos y pues conectar Bielorrusia con Kaliningrado, la antigua Königsberg, Prusia Oriental Alemana. Eso, claro, sería una guerra con la OTAN.
no sabemos. Quiero decir, ¿qué va a pasar? ¿Esta guerra se va a extender a una tercera guerra mundial con fase convencional y después que puede escalar a una nuclear? No se sabe en ese sentido, pero podría llegar a ocurrir que si llega a colapsar el poder del Estado ruso, económicamente, porque no tiene acceso a altas tecnologías, bueno, al menos occidentales, los chinos probablemente les proporcionarán y en la India también, pero si llegara, especulando, a colapsar por su aislamiento el Estado ruso, ¿acaso los países de Asia Central como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán querrían a través del Mar Caspio tratar de, y a través de Turquía, tener acceso a pues ese bloque euroatlántico, al menos como asociados? Hungría tiene una política muy independiente y se le acusa a Orbán de ser el primer ministro húngaro, de ser muy prorruso, pero es miembro de una asociación de naciones turcas, que ahora el nombre exacto se me escapa, que Erdogan, pues el presidente turco, es también miembro, Sí, Turquía. Así que acaso, y no olvidemos, Erdogan tiene su agenda. Él como que claro. sí es de la OTAN, pero está también bailando pues al son de lo que le convenga. Le compra petróleo, gas a Rusia, pero al mismo tiempo le vende los Bayraktar TB2, aviones no tripulados, Sí. armados, a Ucrania. Así que Turquía habría que ver también qué pasa en ese ámbito, ¿no? Pueden haber cambios de alianza, que las potencias de Asia Central o los países se sientan atrapados entre Rusia y China y quieran otro escenario. El último punto, esta cuestión no es solamente esta rivalidad geopolítica puramente de poder económico, energético, militar, es también ideológico, porque en mi opinión, aunque no sea perfecto, el bloque euroatlántico representa la democracia liberal, la economía capitalista de mercado, el libre mercado o el mercado. En cambio, Putin representa la democracia Sí, Layos. administrada, que lo llamó managed democracy. China, pues, es una dictadura comunista. Irán, pues, es una democracia administrada Una por teocracia. los ayatolás. Sí, Así que hay dos bloques en lo político, en lo económico, sí, Layos. enfrentados también. Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ofrece Moscú? Porque pues se habla socialmente, es un país que conozco, en el que viví, es una sociedad donde hay muchos reclamos de libertades, donde hay muchas minorías que en cierta forma todavía Moscú controla y reprime. Y ahí quiero hacer un apunte con respecto a lo que usted dice de Turquía. Turquía ha ganado muchas posiciones más allá de los pueblos turcófonos cercanos. Tiene una gran presencia en el Cáucaso, en las repúblicas turcófonas, estoy hablando de Chechenia, Ingushetia, en donde culturalmente se relacionan más con Turquía, pero pues dependen políticamente de Moscú por ser parte de la federación. Pero ahí Turquía va ganando terreno también, metiéndosele un poco en las fronteras a Rusia. La pregunta entonces iba a lo que ofrece Rusia, porque Estados Unidos ofrece este mundo de la democracia, la libertad, la Unión Europea, de estos respetos de valores, pero ¿qué es lo que ofrece Rusia en este mundo multipolar o unipolar o como ellos lo quieran llamar? ¿Qué es lo que ofrece Rusia, Layos? Muy puntual, por favor. Bueno, el dominio del Estado, pero un Estado dominado por una minoría. En este caso, el aparato de inteligencia y seguridad, la ex KGB. Ellos son los que mandan, incluso sobre las Fuerzas Armadas, que las tienen penetradas con informantes. Y en el caso de la China, el Partido Comunista, usando las nuevas tecnologías de la información y comunicación para controlar mejor a la población. O sea que básicamente es una actitud que no podemos dejarlo al público, al electorado, a decidir democráticamente, porque pienso que esta gente como Putin temen que si se lo permiten al pueblo ruso o los ciudadanos de la Federación Rusa a votar, Tatarstán sería independiente, Sí, Chechenia sería independiente. No quieren que le pase a la Federación Rusa, y era un temor de Boris Yeltsin también, lo que le pasó a la Unión Soviética. sí, Entonces tienen que controlar a la población y ellos consideran que son los únicos que saben. Aparte claro. que, lo último, las joyas de la corona rusa económicas son los grandes conglomerados estatales como Gazprom y por ejemplo, pues Rosneft y Rostechnologie, tecnologías militares del complejo militar industrial. Si lo privatizaran, el gobierno pediría el control de esas Sí, joyas de la Layos. corona económica rusa. Es otra filosofía, no es el libre mercado y la libre empresa, es el Sí, Layos. estatismo puro.
Sí, y ya vimos el intento de Chechenia por la independencia. Le costó 2 guerras contra Moscú, una invasión a su territorio y tropas y bueno, miles de vidas allí perdidas en Chechenia cuando hubo un intento de separación de la federación. Iván, su percepción de lo que puede ofrecer Rusia y le extiendo un poco la pregunta para avanzar con otros temas. El papel que puede tener China en este orden mundial, porque aquí claramente se están chocando dos países que quieren liderar a nivel mundial. Está Beijing y Moscú compitiendo, sí, apuestan por un orden mundial diferente, pero llegará un momento en que los dos van a estar peleando por ese liderazgo. En este sentido estoy totalmente de acuerdo que el mundo en el que estamos sigue siendo unipolar en el aspecto financiero y en la hegemonía del dólar. Dicho eso, hay cosas que Rusia, hablando de Rusia específicamente por el momento, ofrece a varios países del mundo que por el momento no pueden encontrar en la coalición occidental o en Estados Unidos o en otros lugares. Es ante todo un aparato de seguridad y una cooperación de defensa que puede evadir las sanciones occidentales o evadir un régimen de derechos humanos. Lo vemos con ciertos países en África, ante todo, que acceden a una cooperación estrecha con los servicios de seguridad rusos o con compañías privadas que tienen sede en Rusia y que trabajan con cooperación de los servicios de inteligencia rusos y ofrecen una seguridad, unos aparatos de seguridad y de defensa que dan seguridad a los regímenes autoritarios que los contratan. Esta es una parte muy importante de la oferta rusa y tiene que ver con esta perspectiva de valores y normativa que Moscú tiene al respecto del mundo en general. Diría que esto es una parte esencial de la oferta rusa, uno de sus principales instrumentos para y en cuanto al papel de China, de algún modo el mundo multipolar. El caso de China, hay bastante que se ha especulado bastante al respecto de lo que China verdaderamente puede ofrecer. Hubo la iniciativa ahora se me escapa su nombre en español, del Belt and Road Initiative. La ruta de la seda a nivel internacional, comprometiendo a varios países, sí. Exacto. Entonces, eso ya fue un despliegue de una gran capacidad financiera de Beijing, pero sus efectos y sus resultados concretos en términos de reemplazar Occidente en términos financieros no han llegado a verdaderamente desplazar los mercados internacionales que siguen dependiendo del dólar. Iván, ¿y en qué papel puede estar o qué rol puede estar jugando América Latina? En América Latina, Estados Unidos ha cedido mucho terreno a nivel de influencia y, por ejemplo, el socio comercial principal de la región ya no es Estados Unidos, sino que es China. En ese orden mundial que propone Rusia, ¿cómo entraría nuestra región? Pienso que América Latina, pensando de regreso a la guerra en Ucrania, América Latina no ha logrado emerger con una voz unida al respecto de la coyuntura actual en Europa, aunque varios de sus valores están de algún modo implicados en la guerra actual. Pienso especialmente en el valor de no intervención y de protección a la soberanía de un país. Pienso que esta división tiene consecuencias al respecto de cómo América Latina se relaciona en la rivalidad estratégica de las grandes potencias de hoy. Algunos países inclinan más hacia Washington y Europa, algunos más hacia China y Rusia, cada uno con sus propios intereses. De este modo pienso que para un análisis genuino de la coyuntura para América Latina va a depender mucho de qué dirección los gobiernos de la región escogen. Claro. Layos, se me va acabando ya el tiempo del programa. Entro al último bloque. En ese orden mundial que plantea Moscú, que intenta lograr, ¿usted ve que esto va a ser como una especie de sistemas, como ustedes decían, unas potencias que controlan países de la periferia, pero van a ser estos bloques individuales, cada uno por su lado, o habrá una especie de relación entre ellos, relacionamiento entre estos diferentes bloques? ¿Cómo lo ve usted? Tiene que haber algún tipo de interacción porque ninguno está completamente aislado. Y, por ejemplo, Rusia le vende petróleo a la India, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, le compra armas a Rusia. La China, pues es el gran aliado, diría yo, estratégico
de Rusia, pero es el gran socio comercial, el principal, diría yo, ¿sí?, de Estados Unidos. Hay una rivalidad militar en la zona del Océano Pacífico Occidental con Estados Unidos, la cuestión de Formosa, Taiwán, el mar sur de la China, etcétera, la libertad de navegación, pero al mismo tiempo hay estrechas relaciones comerciales. Pero podría ser, especulando, que si el aislamiento ruso sigue, porque la guerra sigue, y no se resuelve, que en Ucrania, o sea, pues aún gane quien gane. Yo pienso que a la larga, si la OTAN le ayuda, sigue ayudando a Ucrania, puede ganar Ucrania esa guerra, pero claro, Rusia no es un país pequeño, tiene muchos recursos y tiene un poderoso aliado en la China. ¿Podría haber acaso que se forme una especie de dúo dinámico euroasiático, Rusia y China? China se beneficia de los vastos recursos minerales energéticos, gas, petróleo en el Ártico, por ejemplo, en Siberia, numerosos recursos a la disposición del dinero chino, tecnología china para los rusos, etcétera. Y al mismo tiempo tienen planes, creo que de crear una base lunar conjunta, Rusia y China. La NASA acaba de decir que teme las ambiciones de la China de tener una presencia en la Luna, en nuestro satélite espacial, para proteger la Tierra de ataques de asteroides o de meteoritos o cosas, porque temen que entonces la China pueda decir que la Luna les pertenece. O sea que esa rivalidad que ahora vemos en nuestro planeta por la guerra de Ucrania, estos dos bloques, como yo lo veo, que se están formando, podría llegar a saltar al espacio exterior, aunque me esté adelantando un poco en los acontecimientos del futuro. Claro, pero son escenarios posibles. Colaboración, pero al mismo tiempo hay rivalidad. Eso puede terminar con una tercera guerra mundial en que involucre a ambos bloques. Esperemos que no ocurra. El último punto. Lajos, por favor, se me acaba el programa y usted se extiende mucho, por favor. Es que me quedan pocos minutos para terminar y tengo que hacer la conclusión y no es justo tampoco con Iván que tenga menos tiempo para expresar sus opiniones. Voy llegando entonces al bloque, a la parte final. Se me quedan varios puntos por fuera que quería tratar, pero Iván, su conclusión de, imaginemos el escenario de diciembre 2022. Invierno en el hemisferio norte, Europa sin gas de Rusia, toda la crisis energética que está por empezar debido a la falta del suministro y no sabremos si habrán salido de los puertos ucranianos todas esas toneladas de cereales y de granos que estaban por salir este verano hacia el resto del mundo como parte de esa cosecha en Ucrania. ¿Logró Putin poner a Europa un poco entre la espada y la pared para final de año? ¿Qué escenario ve usted para diciembre de este año? Es en efecto un escenario muy difícil. Ha requerido de una diplomacia dentro y fuera de Europa sin precedentes. Lo hemos visto en la diplomacia que Washington ha estado llevando a cabo entre los miembros de la Unión Europea y con Arabia Saudita recientemente. Lo hemos visto en las últimas reuniones entre los miembros de la Unión Europea, acordar disminuir el gasto de energía. Varias medidas, vemos incluso proyectos que estuvieron abandonados por muchos años, volver a la vida como grandes proyectos de infraestructura energética, conectando la riqueza natural, la energética de África con Europa. Pero por el momento la situación más inmediata es un intento de resolver, en efecto, una muy difícil coyuntura para este invierno, en el que los precios de energía van a subir y se van a mantener altos, afectando a todos los sectores de todas las sociedades europeas, algunos más, de todos los países europeos, algunos más que otros, pero no habrá ningún país que no va perjudicado por esta coyuntura. Además es un escenario complicado porque la Unión Europea le sigue apostando a la diplomacia de las sanciones y Rusia prácticamente no ve a la Unión Europea como un interlocutor en este conflicto, prefiere relacionarse directamente con Washington, hablar directamente con Estados Unidos o con Ucrania o a través de Turquía, que ver a la Unión Europea como un interlocutor. Ahí hay un problema de comunicación entre las partes. Lajos, un minuto por favor para la conclusión del programa de cómo puede ser este escenario a final de año. ¿Cómo va a estar el mundo? ¿Vamos a estar con la inflación disparada? ¿Vamos a estar con un incremento en los precios y Rusia frotándose las manos? ¿Logró ponernos de rodillas?
Bueno, el caso de Alemania, que es el corazón de la Unión Europea económico, se dice que puede aumentar 3 veces o aumentar, triplicarse el valor de las cosas, si no me equivoco, ¿no? La inflación aumentar terriblemente, carestía de gas natural. Se acusa, por ejemplo, a Angela Merkel de haber dependido demasiado del gas ruso, pero una cosa, Estados Unidos empieza a exportar más gas licuado, Qatar también, los países árabes de la península arábiga exportando petróleo a través de Egipto por el canal de Suez y Med South, creo que es, no sé si es un oleoducto que conecta el Mar Rojo con Alejandría en Egipto para Europa. Otra cosa, esto va a impulsar, aunque se sufra y tengan limitaciones, el cambio a energías renovables, sobre todo el hidrógeno, que es, creo que Alemania va a apostar mucho a eso. Todavía no está cambiado, pero va a impulsar, y eso va a ayudar a la cuestión de lo del cambio climático. Esta guerra en ese sentido puede tener una cosa positiva. Lajos, muchas gracias. Iván, en la ciudad de Tartu, en Estonia, les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Me despido rápido, tengo que dar paso al informativo. Gracias por la sintonía, sigan con nosotros.